Gloria a Dios. Pueden sentarse. Una cordial bienvenida a los que por primera vez hoy están con nosotros acá. De verdad nos alegra un montón. Y estoy pero muy seguro, pero así muy seguro, de que nosotros vamos a ver muy pronto este lugar llenarse. Van a ver, hermanos, lo van a ver. Bueno, hermanos, ya este jueves que viene tendremos nuestro evento de parejas. Yo no sé si todos los que están acá, que tienen su pareja, ya se inscribieron. Pastor Alex está allá atrás. El costo es de solamente 6,000 colones por pareja. Vieran que hay gente de Heredia, de Cartago, de Alajuela, matriculados, hermanos, que van a venir, bueno, inscritos más bien. Y el pastor Alex está ahí, hermanos, para recoger el dinero, porque tenemos que hacer algunas reservaciones, como por ejemplo los bocadillos que vamos a tener para compartir con ustedes, las mesas que tenemos que alquilar también. Y entonces yo le ruego que si usted todavía no se ha matriculado o inscrito, lo hagas con el pastor Alex. Y si usted tiene algún familiar que usted dice, yo creo que debería de venir, yo creo que él debería de venir, es que Dios va a hacer algo, Dios les va a hablar, hermanos, a ustedes acá, a los que vengamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Va a estar muy, muy bueno. Yo sé que va a estar muy tremendo. Y entonces no lo podemos perder. Puede matricularse si no lo has hecho. Por favor, hágalo con Alex, él está ahí atrás. Y cancelar también los que no hayan cancelado. Bueno, gloria a Dios. Los que les gusta tomar nota de la enseñanza, el tema se llama "No debemos ignorar al diablo". Así se llama el tema. No debemos ignorar al diablo. Y yo le puse un título también y le puse Satanás expuesto. Vamos, hermanos, a exponerlo a él. Él tiene que quedar al descubierto. Él tiene que ser discernido. Entendí y que entendamos cuál es la obra del diablo, obra que muchos han ignorado y que, hermanos, es muy, pero muy peligroso ignorar. Hace como 25 años ya, hermanos, que nosotros fuimos enviados aquí a San Miguel. Y digo enviados porque realmente fuimos enviados. Pastoreamos durante 15 años aproximadamente por allá en el lado de Dos Cercas. Y luego Dios nos habló, porque Dios nos habló y nos envió a este lugar. Antes de venirnos, ya nos había hablado, pero estuvimos un tiempo esperando la confirmación, no precipitándonos, porque a veces nos precipitamos, esperando con paciencia el momento indicado. Y en esos tiempos de espera, Dios daba visiones a algunos hermanos, les mostraba cómo multitudes iban a venir a este lugar, iban a conocer a Cristo. Lo que efectivamente sucedió, como muchos ya lo sabemos, y como hermanos, y como va a volver a suceder, porque lo que Dios comenzó no ha terminado. Recuerdo que durante muchos días nosotros, un grupo de hombres, estos caballeros que están acá, hermanos, los ven, hermanos, los 5 del Ave María, no, perdón, son los de parte de mi equipo. Ellos, hermanos, bueno, yo tenía un equipo allá también en Dos Cercas, cuando estábamos ahí. Y todos los domingos, durante un tiempo, no sé, 2 meses tal vez, todos los domingos antes del culto, nos veníamos a ese cerro que está ahí a la derecha. Los que nos están viendo por la internet, pues ni se lo pueden imaginar, pero ustedes saben que ahí hay un cerro. Y por el lado allá podíamos subir, y entonces yo subía con un grupo de hombres. Subíamos todos los sábados, nos veníamos creo que como a las 6 de la mañana, porque teníamos que venir, subir, y luego bajábamos para estar en el culto a las 10. ¿A qué subíamos ahí? Yo recuerdo que nos parábamos, hermanos, en la cumbre del monte y mirábamos hacia todos estos lados, mirábamos toda esta zona, San Miguel, Los Guidos, Acerrí, Acosta, Tarbaca, todo eso se puede ver de allá.
y más allá, desamparados. Y nosotros, hermanos, ahí en el monte, orábamos, extendíamos nuestras manos a estos lugares y comenzábamos a orar y orábamos y tomábamos autoridad contra el diablo. Por eso es que quiero hablarles de esto, hermanos. Yo hoy no termino la enseñanza, hoy es la primera parte, la otra semana viene la segunda, y que tiene que ver, hermanos, con la salvación de tu familia, de tus hijos, de tus hermanos. Y hermanos, así lo hicimos como 2 meses. Desde ahí, hermanos, luchábamos en favor de un montón de personas que nunca en nuestra vida habíamos visto, que no sabíamos que existían, pero que existían. Y luego nos vinimos y comenzó, hermano, acá un trabajo, un crecimiento. Y llegamos a ser mucho más de 2,000 personas que nos congregábamos acá, como muchos de ustedes ya lo saben. Por algún motivo nosotros dejamos de creer o de practicar algunas cosas. Y hermanos, y comenzamos a experimentar una deserción muy grande de personas. Pero no importa, porque yo sé que Dios nos está volviendo a encarrilar, a enrumbar. Actos como los que hacíamos ahí, hermanos, no el acto de subir al monte, no el acto de subir al cerro, porque tal vez alguien lo podría copiar y dice: yo voy a subir. No, nosotros lo hicimos. En ese momento tuvimos una dirección, no subimos a echar aceite, no subimos a otra cosa, hermanos, subíamos a orar. Y oramos y orábamos y tomamos autoridad contra el enemigo, contra el diablo, contra sus huestes, que como lo vamos a ver en la enseñanza, tenían cautivos y tienen cautivos a una inmensa cantidad de hombres y mujeres, donde posiblemente hasta familia suya, hijos, hermanos, esposo, esposa, padre, están bajo esa cautividad. Por eso el tema se llama no ignoremos al diablo, porque uno escucha enseñanzas como por ejemplo que dicen: ya el diablo está derrotado. Yo sé que me voy seguramente a traer críticas de que estamos en el viejo pacto, de que estamos que no entendemos, pero a mí no me importa. La verdad es que ya nosotros no estamos por complacer a ningún hombre. Si fuéramos complacientes de los hombres, dice por ahí el apóstol Pablo, no seríamos siervos de Dios. Tenemos que aprender a oír a Dios y a hacer lo que Dios nos manda, y punto. No más de ahí, ni menos de ahí tampoco. Pero uno oye eso, que ya el diablo está derrotado. Algunos hasta quieren decir que ya no existe. Y cuando yo veo la Biblia, cuando yo veo la Escritura, y cuando yo veo, hermanos, a los apóstoles del Señor, a ministros como un apóstol Pablo, como un Pedro, como un Santiago, como un Juan, etcétera, ellos no pensaban así. Es interesante, hermanos, entender que la Biblia en su gran mayoría se escribió 50 años después de la aparición primera de Cristo. Digo 50, pero algunos 60 o 70 o 80 o 90 años después. Lo que quiero decirles es que aún un apóstol Juan, escritor de un libro muchos años después de que ya Cristo había resucitado, ya se había ido, había venido como espíritu a morar el corazón, él escribe y no pasa por alto la realidad de la existencia de un diablo. No es que hay muchos diablos, solo hay un diablo, y él tiene un gobierno sobre los hombres. La Biblia nos habla de 2 reinos nada más, no hay más de esto. Hay 2 reinos, el reino, la potestad de las tinieblas y el reino de Jesucristo. La Biblia nos habla de luz y de tiniebla. La Biblia nos habla de justicia y de pecado. Ven, todo eso, hermano, solamente la Biblia nos muestra 2 cosas. Siempre está, hermanos, mostrando 2 cosas. El diablo es muy real, hermanos. Ignorarlo es muy peligroso.
Y una de las cosas que a mí me duelen, hermanos, de verdad, es ver las sillas vacías. Me duele mucho. Me da tristeza. Yo creo que nosotros llenaríamos esto, hermanos. Anoche tuvimos una reunión bien bonita. Si juntamos la gente de anoche con la de hoy, es posible que esto esté prácticamente lleno. Pero nosotros, hermanos, hace unos años atrás, este lugar se llenaba 3 veces. La gente hacía fila para entrar. Y entonces, hermanos, por algún motivo nos desviamos en algo. Yo le agradezco a Dios porque hemos tenido una revelación y un entendimiento hoy muy, muy lindo. Pero, hermanos queridos, de alguna manera hemos ignorado la realidad de la obra del diablo. Obra, hermanos, que el Señor marca en las Escrituras muy claramente. Tomen nota, hermanos, porque usted está a punto de entrar, hermanos, en algo muy glorioso si usted realmente está determinado. Si realmente usted está decidido a seguir al Señor y a obedecer al Señor. Y vamos a ver personas que nunca habíamos visto, los vamos a ver acá. Gente que no sabíamos que existían, los vamos a ver. Van a ver. Vamos a abrir entonces las Escrituras. Apunten de nuevo, hermanos, les doy el tema. No debemos ignorar al diablo. Y si le quieren poner solamente el título, se llama Satanás expuesto. Eso está en las Escrituras. Satanás está expuesto, fue expuesto y debe seguir siendo expuesto, como lo vamos a ver en la Biblia. Marcos capítulo 16, comenzamos ahí. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Hermanos, una de las enseñanzas más poderosas que nosotros hayamos recibido se llama bautizados en su nombre. Esa es una de las cosas más importantes, haber sido o ser bautizados en su nombre. En nuestra página de Comunidad del Rey, en mi Facebook personal, en el del pastor Alex, está esa son dos enseñanzas. Deberíamos de oírlas, hermanos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, por lo que vamos a leer. Esto, hermanos, se le conoce como la Gran Comisión, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. En el versículo 14 dice, finalmente, estoy en Marcos 16, 14. Dice, finalmente se apareció a los 11, se había aparecido, hermanos, a 120, a 500, se les había aparecido a los 12 primero, a unos, a otros, pero ahora finalmente dice acá ya la última aparición física y externa de Cristo. De ahí nunca más Él se volvió a aparecer, hermano, de una manera física y de una manera externa a los 12. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Qué interesante, ¿verdad? No llega a decirles a ellos, ay, qué dicha, nos vamos a volver a reunir, qué dicha verlos. No, hermano, me perdonan la expresión, les sale como con los tacos por delante, ¿verdad? Y lo primero que hace fue, ¿qué? Reprocharles, ¿verdad? Lo primero que hizo fue reprocharles su incredulidad. La incredulidad es terrible, hermanos. Ser incrédulo es muy terrible, muy, muy terrible. Les reprochó, dice la Escritura, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Oiga, a su equipo, a sus apóstoles o a los que iban a ser apóstoles, porque todavía no habían sido enviados. Y dice,
porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Saben, hermanos, que la Biblia solo nos habla de un bautismo a nosotros. Bueno, por lo menos en el nuevo pacto en el cual estamos, solo hay un bautismo. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 de Efesios lo dice: un Señor. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que solo hay un Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Un Señor, una fe. ¿Cuál fe? La del Hijo de Dios, la que viene por oírlo a Él. No, si esa no es la fe que tenemos, entonces esa no es la fe de la Biblia, de la que nos habla la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo, no dos bautismos, no tres bautismos, un bautismo. Y el bautismo, hermanos, que nos habla acá, el que creyere y fuere bautizado, no es del bautismo en agua. Aquí no está hablando de ese bautismo, sino que está hablando del bautismo en su nombre. El bautismo en Cristo. Por eso les digo, hermanos, que es importante que usted escuche esas enseñanzas de nuevo. Búsquelas y las oye. Lo que es ser bautizado en su nombre. Podemos haber sido bautizados en agua. Podemos haber sido bautizados en leche. Podemos haber sido bautizados. Algunos parece que los bautizaron en limón. Y algunos otros parece que los bautizaron en guaro porque son unos borrachos. Pero si no hemos sido bautizados en su nombre, no tenemos el verdadero bautismo. Y lo que yo voy a enseñar hoy, todo lo que nos enseña la Biblia con respecto a no ignorar al diablo, pierde valor, pierde sentido. No tiene, hermanos, no, es muy peligroso para las personas que no hayan sido bautizadas en su nombre. Ahí, hermanos, está, tal vez más adelante, le vuelvo a pedir al pastor Alex que se dé otra enseñanza de esto, porque es necesaria. Dice entonces el Señor, dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿en qué? En Cristo. Dígale al que está a su lado: hay que ser bautizados en Cristo, ser revestidos de Cristo, cubiertos de Cristo. Que Cristo sea nuestra ropa, nuestro vestido, nuestra cobertura, nuestra naturaleza. Dice el que creyere y fuere bautizado, dice, ¿será qué? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ojo, verso 17, que es el que quiero que analicemos, dice: a todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, dice que le van a seguir estas señales. Estas señales seguirán a esos que hayan sido bautizados en su nombre, que creemos que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó, y que estamos siendo sumergidos, o sea, enseñados en Él, establecidos en Él, en esa dependencia de Él, en esa vida de Él, en ese poder de Él. Y dice que la primera señal que va a seguir a esos hombres o mujeres es, ¿cuál es? ¿Cuál dice ahí? Estas señales seguirán a los que creen. Hagan la pauta, hagan el alto. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, ¿en qué? En Él. A los que realmente creemos en el Señor y somos bautizados en Él, que es prácticamente lo mismo. Estas señales les van a comenzar a seguir. Y hermano, y la primera señal es que echaremos ¿qué? Echaremos fuera demonios. En mi nombre, en mi posición, en mí, en Cristo, echarán fuera demonios. No es que vamos a levantar un ministerio de liberación como lo han hecho en algunos lugares, ni tampoco que vamos a andar buscando demonios por todo lado y viendo demonios por todo lado.
No, vamos a ser balanceados en esto. Dios nos va a instruir, hermanos. No, repito, no es que vamos a andar buscando gente y diciéndole que escupa, que vomite, que cómo te llamas. No, no es eso. De eso no es que está hablando acá el Señor, ¿verdad? Porque muchos se han dado a la tarea en cuanto tienen un ministerio, entre comillas, dicen ellos, de liberación. Y lo primero que comienzan, hermanos, cuando le llega a alguien, lo primero que hacen es preguntarle que cómo se llama, qué le importa. ¿Qué importa que le digan, hermanos? Y entonces usted oye inventos rarísimos de que un demonio se llama así, de que el otro demonio se llama así. Eso nunca sucedió, ni, hermano, solo una vez Jesús le preguntó a una persona, a un demonio, pero después nunca más preguntó, y los apóstoles no encontramos en ninguna de las cartas a ellos preguntando cómo se llama el demonio. Ni tampoco vemos, hermanos, que estuvieran escupiendo o vomitándose o revolcándose, hermanos. Yo sé que me voy a acarrear, hermanos, algunas críticas de gente. Pero, hermano, pero de que hay una realidad y que hay una señal que tiene que seguir en aquellos que hemos sido bautizados en su nombre, aquellos en el cual ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Porque cuando usted y yo somos bautizados en su nombre, lo que comienza a suceder es que tu yo muere, es que tu naturaleza muere, es que el viejo hombre muere y ya no vivo yo y vive Cristo en mí. Y entonces, hermanos, aquel mismo Cristo que la Biblia dice que es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, el cual no ha cambiado, que nos dice en el libro de Hechos capítulo 10 versículo 38, si me lo ponen ahí en la pantalla, por favor, para que lo miremos, pongámoslo ahí y usted lo va a leer. Dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que ¿qué? A todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Ven? Toda su vida de ministerio Jesús se dedicó únicamente a esto, hermanos. A libertar a los cautivos, a sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Y ese mismo Jesús que se está formando en usted y en mí, ese mismo en el cual hemos de ser bautizados y debe crecer en nosotros, lo que hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana, aleluya, porque Él es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Él seguirá haciendo eso, pero ahora a través de usted, ahora por medio suyo. No le está, hermano, no es una comisión, no es una señal que seguirá a ciertos privilegiados. Aquí es muy clarito en Marcos, está muy claro lo que Jesús dijo. Dijo que estas señales le seguirían a los que creen. Si Jeffrey cree, a Jeffrey le sigue. Si Javier cree, a Javier le sigue. Si Pablo cree, a Pablo le sigue. Si Olga cree, a Olga le sigue. ¿Ven? En mi nombre. Yo creo que usted a partir de hoy debería comenzar a gemir delante de Dios y decirle: Señor, bautízame en tu nombre. Sumérgeme en tu nombre. Señor, bautízame. Que ya no viva yo, que seas tú. Amén. Sé que siguen más señales, pero yo no voy a hablar de eso porque no es el tema. Sé que siguen las señales de hablar en otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren alguna cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Todo eso le siguen a los que creen, a los que hemos sido bautizados en su nombre. Esos son, hermanos, eso comienza a suceder en la gente madura. En la gente, hermanos, que no anda detrás de fábulas. Vamos a leer otro pasaje más, Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2. Nosotros podríamos decirle, no, yo no quiero eso. Sí, usted lo puede hacer.
Hermano, el hombre que no está bajo el poder de Cristo está bajo el poder del diablo. Así de simple. No hay tres poderes. Yo no soy libre de decidir, bueno, yo no, ni me voy a sujetar a Cristo ni tampoco al diablo. No se puede hacer eso, hermanos. No se puede. O el hombre está bajo el poder de Cristo, bautizado en Cristo, sumergido en Cristo, viviendo en Cristo, o está bajo la potestad de las tinieblas. Así de simple, hermanos. En segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Hay algo bien importante, hermanos, que tiene que ver. Cuando yo estoy diciendo que no ignoremos al diablo, es que lo que estoy hablando es de echar fuera demonios, hermanos. De que comencemos a echar fuera demonios, pero no es que vamos a levantar, repito, un ministerio de, hermanos, tal vez algunos de ustedes han estado en iglesias donde hay un ministerio de liberación. Yo no me refiero a eso, ni la Biblia no se refiere a eso, hermanos. Eso fue lo que nosotros estábamos haciendo cuando íbamos a orar a ese monte. Y por eso comenzó a llegar tanta gente a este lugar, hermanos. Y vamos a volver a verlo. Porque si usted entiende, hermanos, si ustedes entienden y realmente nos sometemos al Señor, es imposible, hermano, que el que mora en ti, que el que te llena a ti no haga lo mismo que Él quiere hacer. Porque el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Si usted está bajo el poder de Cristo, usted no puede hacer otra cosa. La señal de que alguien está bautizado en Cristo o que está en Cristo es que esa persona, hermano, por él se manifiesta Cristo. Y Cristo anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Lean los evangelios para que vean lo que él andaba haciendo y lo que él sigue haciendo. Porque ese es el único problema. Esto tiene que ver con la salvación del hombre. Y en el capítulo 2 entonces, hermanos, acá de 2 Corintios versículo 5 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, ojo con el perdón, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mucho cuidado con el verso 10, leámoslo con cuidado. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, obviamente. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Con qué fin? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pablo está hablando, hermanos, de que perdonaran a un hombre que había cometido incesto. ¿Sí saben lo que es incesto, verdad, hermanos? Tener relaciones sexuales, un hermano con una hermana, un hijo con un padre con un hijo, un abuelo con un nieto, etcétera. Eso es incesto. Había un hombre que había cometido, en esa iglesia de Corintios, había cometido un incesto muy feo. Se había acostado con la con la esposa de su papá. Posiblemente la madrastra, para no pensar más allá. Le quitó la mujer al papá. Qué feo, ¿verdad? Se la quitó y se acostó con ella. Y entonces Pablo, hermano, en la iglesia de Corintios estaban, hermanos, como envanecidos, como, hermano, con eso que les agarra mucha gente, hermano, de que hay que amarlo y que hay que pasarle por alto todo. Y estaban envanecidos en eso. Y entonces Pablo, hermano, se enoja y le dice: no, ese tal hay que entregarlo a Satanás.
para destrucción de la carne, o sea, para que se arrepienta. ¿Saben lo que es entregarle a Satanás a alguien y no perdonarlo? Eso es, hermano. En la otra semana yo les voy a hablar a ustedes de qué es atar y desatar. Vamos a entender, vamos a ver correctamente qué es atar y desatar, porque nosotros tenemos ese poder de atar y desatar, pero no como la gente se para y dice, yo ato al diablo, yo ato demonio, yo amarro acá, yo. No, eso es una fábula, eso es una mentira, así no es. Y entonces ahora viene el apóstol Pablo y dice, perdonemos a este hombre. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Dice, ¿para que qué? Para que el diablo no gane ventaja sobre él. Para que el diablo, hermano, no lo mantenga subyugado. Perdonarlo, hermano, era desatarlo. Era abrirle de nuevo la puerta de la iglesia. Para que él volviera a entrar, para que volviera a ser parte de la comunidad. Pero, hermanos, eso que acabo de decir del perdón, hermanos, no es el tema tampoco de hoy. De eso lo vamos a hablar la otra semana. Pero sí es interesante que Pablo está hablando acá, hermano, de que el diablo existe, que es el tema que nos está concerniendo hoy. Estoy hablando de que no lo ignoremos. Y el apóstol Pablo dice acá claramente, versículo 10 dice, y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Dice Pablo, pues no ignoramos sus planes, o sea, sus maquinaciones, su plan, su propósito. Tenemos que quitarle al diablo todo argumento. Tenemos que quitarle al Satanás todo argumento para que él no pueda dañar al hombre. Pero, hermanos, lo que quiero que vean acá hoy es que para Pablo el diablo sí existe y no hay que ignorarlo. No debemos ignorar al diablo. No le pongan cuidado a esos predicadores, servidores del mismo diablo, que dicen que ya él está derrotado. Es verdad que Cristo lo derrotó, pero una cosa es la derrota que Cristo le infligió a él, pero otra cosa es pensar que ya él no existe y que él no tiene poder sobre los hombres. Y aún, hermanos, a la misma iglesia, a nosotros, a los hijos de Dios, se nos advierte, como lo dice Pablo a los Efesios. Me duele, hermanos, porque hay un montón de personas que solamente agarran, hermanos, 2, 3 versículos del libro de Efesios y nada más. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ya estamos bendecidos. Y cierto, eso dice ahí en Efesios. Pero en el capítulo 4 del libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué Pablo dice eso? Cualquiera de nosotros le puede dar lugar al diablo, un espacio, y el diablo lo aprovechará y hará su obra. ¿Saben, hermanos, cómo sabemos que hay alguien que está bajo influencia de Satanás? Porque esa persona está pecando, esa persona está desobedeciendo. Y así es como nos damos cuenta que hay personas que están bajo el poder del diablo. Por eso, hermanos, no es muy sabio decir, hermanos, es que todos somos pecadores. Ya, que digamos que todos fuimos pecadores es una cosa, pero decir que todos somos pecadores, hermanos, es exactamente decir, yo estoy bajo el poder del diablo. ¿Usted está pecando? Si usted está pecando, si estamos pecando, estamos bajo su poder todavía. Así dice la Biblia, hermano. Yo no estoy inventándome absolutamente nada. El que practica el pecado es ¿de quién? Ven, hermanos, el apóstol Juan dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, para el apóstol Juan el diablo sí existe. Y dice que el que está practicando el pecado, que el que está, hermanos, cayendo en esa caera, no sé si así se dice, cada rato en lo mismo. O como Pablo dice a los Efesios, airados,
pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No, tampoco nos está mandando a que nos enojemos. Pero si nos airamos, dice Pablo, no pequen. Porque cuando nosotros pecamos, le dimos el lugar al diablo. Y ahí tiene que ver de nuevo el perdón. Porque si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 4 de la Escritura, se van a dar cuenta que termina hablando, perdón, del capítulo 4 de Efesios, se van a dar cuenta que ahí termina hablando del perdón. Y esa es la obra que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Él vino a perdonarnos. El perdón es una apertura, el perdón es una puerta, el perdón es la oportunidad para que todos los hombres nos podamos acercar a Dios. Una cosa es el perdón que el Señor lleva a cabo en la cruz, y otra cosa es que nosotros nos acerquemos a Él para experimentar ese perdón en nosotros. Pero algunos dicen: hermanos, en la cruz ya fuimos perdonados. Sí, en la cruz, hermanos, sucedió una parte. En la cruz fuimos reconciliados. En la cruz el Señor dijo: los perdono. Les pasó por alto el pecado de la humanidad. Pero eso no quiere decir que esta humanidad no debe acercarse y pedir también perdón y reconciliarse con Dios. Por lo menos así es como dice 2 de Corintios capítulo 5. Dice que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros, y que por medio de nosotros se le ruega al mundo: reconciliaos con Dios. ¿Ven? Pero todo eso, hermanos, lo veremos más luego. Nada, hermanos míos, nada es más malo. Nada es más malo que la ignorancia, o más peligroso para nosotros que la ignorancia. Cuando nosotros hablamos de ignorancia, hermanos, no estamos diciendo que alguien es tonto. Hay gente, hermanos, hay un montón de científicos, extraordinarios científicos. Esos, hermanos, esos que han construido los celulares y todo eso, hermanos. Wow, qué inteligencia de gente. Pero son ignorantes. Son una manada de ignorantes en su gran mayoría. La ignorancia, hermanos, de lo espiritual, de la obra de Cristo, es lo más terrible que nos puede pasar a nosotros. Por eso, hermano, usted no puede vivir un cristianismo, hermano, de que solo está buscando frases. Uy, qué bonita frase, y la pongo ahí, la pongo en mi Facebook, ahí en las historias, o la pongo ahí en el, ¿cómo se llama eso? Del WhatsApp, mis estados. Y lo llenamos de frases, y lo llenamos de predicaciones, y lo llenamos de versículos. Y pensamos que eso, hermano, nos hace a nosotros no sé ni qué. Pero la vida de ellos está en una ignorancia muy fuerte. Mira lo que dice la Escritura. La destrucción, hermanos, la destrucción del alma del hombre es por causa de la ignorancia. Vea lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Si nosotros vemos nuestra sociedad, nuestro mundo actual, hermano, es increíble los inventos que los hombres han desarrollado. Pero en cuanto al conocimiento de lo que Dios quiere que conozcamos, hermanos, hay una perfecta ignorancia. Y entonces dice el profeta, o Dios a través del profeta dice, que la destrucción del hombre, la destrucción del pueblo, la destrucción de la gente, viene porque le faltó el conocimiento. Y luego dice en ese mismo versículo 6, hermanos, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. La Biblia dice que Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, primeramente por asignación divina. Pero nosotros podemos ser echados de ese sacerdocio.
Si nosotros nos descuidamos, si nosotros dejamos, hermano, si nosotros comenzamos a ser engañados por el diablo, si nosotros ignoramos sus maquinaciones, si nosotros ignoramos su obra, si nosotros, hermano, nos pueden echar de ese sacerdocio también y dejar de ser lo que por asignación divina somos. El versículo 6 dice: yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ay, ay, ay. ¿Cuántos hermanos, cuántos padres están sufriendo? Aún padres que van a una iglesia y sus hijos andan ahí, hermanos, perdidos. Un día de estos pensaba yo, qué duro, qué triste, ¿verdad? Para un padre o una madre que abra su Facebook y que vea a un hijo, a una hija, haciendo los ridículos que ustedes saben que sale la gente haciendo ahí. Muchachas semidesnudas y otras cosas que mejor no decirlo, pero que ustedes saben. Muchos de ellos, hermanos, van a la iglesia. Muchos. ¿Qué pasaría si su hijo o su hija muere hoy, hermano? ¿Qué pasaría? Mamá y papá que estás acá, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si su papá, mi hermano, muere hoy? ¿Qué pasará con su mamá o su tío o su abuelo si muere hoy? ¿Qué pasará? ¿Dónde irá? ¿No le importa? De eso tiene que ver el tema, de no ignorar sus maquinaciones y de comenzar a luchar. Nosotros un tiempo, hermanos, luchábamos de verdad aquí en esta congregación. Nuestras reuniones de oración eran violentas. Tal vez no entendíamos esto del bautismo en Cristo y no entendíamos algunas verdades poderosas que por su gracia y amor Cristo nos ha venido enseñando y hemos venido entendiendo. Pero hermanos, entendimos unas y como que las que habíamos entendido o practicado las dejamos de practicar. Por eso comencé hablándoles de nuestros tiempos en ese cerro y de lo que vino después, pero que lo vamos a ver. Tengo planeado que ninguno de ustedes falte mañana a la célula y que mañana luchemos, que mañana no hagamos una célula de qué le pareció, qué opina. No, que mañana tengamos un tiempo de lucha, de que luchemos por nuestra familia, de que luchemos por nuestros hijos, por su esposo, por su esposa y por gente que aún no conocen a Dios. Y vamos a decir que no estamos ignorando las maquinaciones del diablo. Vamos a decir que está derrotado, hermanos, cuando nos damos cuenta de que nuestra familia y que un montón de gente, hermanos, millones de personas, hermanos, están bajo la misma potestad del diablo. Como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 5, versículo 19. Si me la ponen, primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nada más para que lo veamos. Me estoy adelantando un poco a la enseñanza, pero me gustaría que lo vean. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dice. Lo que dice el apóstol Juan, muchísimos años después de que Cristo ya había partido. Que si Dios no hubiera querido que eso se escribiera, le hubiera dicho: Juan, no escriba eso, no escriba eso. Ya el diablo está derrotado, no puedes hablar de eso, ya él está vencido. Pero lo escribió por dirección y orden de Dios. Mira lo que dice, hermano. Dice: sabemos que somos de Dios. Esa es una verdad poderosa. Sí, el apóstol sabía que habían algunos que éramos de Dios. Él sabía. Pero dice, pero habló de otro poco de gente. Dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que somos de Dios de verdad? Dice: pero el mundo entero, dice. ¿Y el mundo entero está qué? ¿Bajo cuál poder? ¿Bajo cuál autoridad?
Dice bajo el maligno. Maligno es un título que se le da al diablo. El diablo tiene, la Biblia lo presenta con muchos títulos. Tal vez la forma correcta de llamarlo sería diablo o Satanás, pero también se le llama el maligno. Aquí se le llama, hermano, maligno, ¿lo ven? Y el mundo entero, este mundo está bajo el maligno, como usted y yo un día estuvimos. Y es posible que todavía algunos que se estén congregando sigan estando bajo el poder del maligno, bajo la potestad del maligno, engañados por él. Lo más terrible, hermanos, que nosotros podemos experimentar en la vida es ser engañados. Es que nos digan que Él no existe y que nosotros terminemos creyéndolo. Y cuando volvemos a ver a nuestro alrededor, hermanos, vemos un mundo bajo el poder del maligno. Y aún dentro de las mismas iglesias, esos que andan diciendo que el diablo está, hermanos, que ya el diablo no existe, que el diablo ya está derrotado y todo eso, hermanos, esos están bajo el poder del maligno. Usted dice, wow, qué serio lo que usted dijo. Sí, porque esa nunca fue la enseñanza de los santos apóstoles que nosotros vemos en la Biblia. Pedro, por ejemplo, dijo que veláramos y que oráramos porque el diablo andaba como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice en un montón de partes que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad, etcétera, en las regiones celestes. Santiago dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesucristo comenzó su ministerio, hermanos, con un enfrentamiento directo con el diablo. El Espíritu lo bautizó y dice que fue llevado al desierto. ¿Para qué, hermanos? No fue llevado al desierto a ayunar. La gente piensa que él fue al desierto a ayunar. No fue a ayunar. La Biblia no dice que el Espíritu lo llevó para que aguantara hambre en el desierto. La Biblia dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, para que enfrentara al enemigo y para que lo derrotara públicamente. La victoria, hermanos, final de Cristo en favor de la humanidad sucedió en la cruz, cuando en la cruz reconcilió al hombre con Dios. Todo este mundo que dice acá Juan, que está bajo la potestad del diablo, hermanos, ya están reconciliados con el Señor, pero a ellos hay que decírselo, a ellos hay que sacarlo. Y aquí es donde la iglesia juega un papel importante. La iglesia tiene que luchar por la salvación de la gente. Porque todos nosotros tenemos algún familiar bajo la potestad de las tinieblas. Como lo dice ahí, bajo el maligno. Y la señal de que alguien está bajo el maligno es que está pecando. Y no solamente los pecados feos que nosotros conocemos como adulterar, emborracharse, drogarse, prostituirse, etcétera, sino que hay otros, el amor al dinero. La gente que anda, hermanos, ignorando a Dios. En estos días, hermano, me encontré con un señor. Le pregunté, ¿usted cree en el Señor? Me dice, más o menos. Le digo, ¿puedo hablarle? ¿Podemos hablar un ratito? Él me dice, no. Una persona inteligente. Una persona, hermanos, inteligente. Le digo, bueno, yo voy a comenzar a orar por usted. Ya yo sé lo que está obrando en este hombre. Ya yo sé por qué este hombre está hablando así, por qué piensa así. Nada es más malo que la ignorancia, repito. Satanás no es un mito, hermano. Dígale al que está a su lado, Satanás no es un mito. Vamos, dígaselo, dígale. Dígale, ve, hermano, quiero decirte algo. Satanás no es un mito. Todos los que me están viendo, los que me ven allá por la internet, allá en YouTube, entonces, Satanás no es un mito. Satanás no es un mito. Ni tampoco uno que ya no está operando. Cuántas cosas, hermanos, que suceden y que buscamos una explicación y no la encontramos. ¿Existirán cosas como la brujería? ¿Existirá eso? Sí existe. Claro que existe. Es parte de la misma obra del diablo. No es que me voy a enfocar en la brujería, solamente quería lanzar esa pregunta.
qué le está pasando cosas a personas, hermano, que los médicos no encuentran, hermano, nada en ellos. Dicen, yo no entiendo qué es lo que tiene. No tiene nada. Clínicamente hablando, no tiene nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le hicieron? ¿Sabe qué le dijo el profeta Samuel, uno de los profetas más extraordinarios de la Biblia, el profeta Samuel? ¿Qué le dijo al rey Saúl? Le dice, Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Saúl terminó su vida, hermanos, consultando brujos, hechiceros. Entre las obras del diablo, las obras de la carne, que nos dice Gálatas 5, está la hechicería. Y puede causar un daño, hermanos, en las personas, sí. Si en la lista de las obras de la carne, hermanos, y las obras de la carne no son cosas que nosotros producimos. Dios creó al hombre bueno. El niño nació bueno. Entonces, ¿por qué comienza a brotar, a manifestarse en las obras de la carne? Precisamente porque el hombre fue tomado por el enemigo. El hombre pecó. Si un niño muere inocente, ese niño va con Dios. Pero si ese niño, hermanos, sigue creciendo, llega un momento en su vida que peca. Todos los que estamos acá, hermanos grandes, tuvimos un momento en nuestra vida en que pecamos. Y ese día, hermanos, nos pusimos bajo el gobierno del diablo como Adán y Eva. Y entonces las obras de la carne, hermanos, es la manifestación de ese diablo metido en el hombre, de ese diablo en la persona. Y entonces Pablo dice que manifiestas son las obras de este diablo, como son manifiestas la obra del Espíritu. La Biblia le llama los frutos del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? ¿Acaso no es la manifestación del Espíritu a través de nosotros? Cuando el Espíritu llena a un hombre, por ese hombre lo que comienza a manifestarse es lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que se comienza a ver a través de este hombre o a través de esta mujer. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu. Porque otra vez el gobierno de Dios, la potestad de Dios, el poder de Dios lo llenó y él está bajo esa potestad o bajo esa naturaleza. Ese es el bautismo en el Espíritu o el bautismo de Cristo. Pero el que está bajo la carne, hermano, lo que se le manifiesta son las obras de la carne. No son obras producidas en él. Dios, hermano, no creó al hombre para manifestar carnalidad. La carnalidad, hermanos, o las obras de la carne se manifestaron cuando el hombre cayó bajo la potestad de las tinieblas. Como dice ahí, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, el que está bajo el poder del maligno, ¿cómo nos damos cuenta? Por las obras de la carne que se manifiestan en él. Y dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, dice que manifiestas son las obras de la carne, o sea que se pueden ver, que las vemos, hermanos, es que las vemos, se ven. Y dice que la primera, bueno, en la lista, ¿verdad? No en la primera, sino es la primera en la lista, en una lista muy larga. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El diablo, hermano, es el primer adúltero que hubo. Y él, hermano, al poner al hombre bajo su control, este hombre comienza a adulterar. O mujer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. ¿Ven? Entonces, si existe el adulterio, también existe la hechicería. ¿Y qué logra el adulterio en una persona? Todos sabemos, hermanos, cuántos hogares destruidos por adulterio. Cuántas familias desintegradas por aquel hombre que anda adulterando o aquella mujer que anda adulterando, porque está bajo la potestad del diablo. Y nosotros ignorando al diablo, hermanos. Y nosotros diciendo, no, ya él está derrotado. No, yo reprendo al diablo, ese es el diablo enseñando.
Al diablo le conviene, hermano, que nosotros lo ignoremos. Él no se siente mal que nosotros digamos que él ya no tiene poder. Él no se siente mal que nosotros digamos que ya él no puede hacer nada. Al contrario, él enseña eso. Él le hace creer a la gente. Los ministros del diablo, hermanos, enseñan eso. Mientras tanto, hermanos, una sociedad se nos muere, se nos desintegra, se nos destruye. Tus hermanos, tus hijos, tus tíos. Yo quisiera que hoy salgamos de este lugar, hermano, que usted salga enojado, que usted diga, bueno, sí, Satanás, no te voy a ignorar. A partir de hoy yo comenzaré una lucha por mi familia. Empezaremos por ellos. Yo no sé, en la vida natural, hermano, yo soy una persona mayor ya. No me considero un anciano, pero sí soy grandecito ya. Y si yo voy, hermanos, con mi esposa o con mis hijos por la calle y alguien me quiere agredir a mis hijos, tal vez físicamente no tengo la capacidad de enfrentarme a un agresor fuerte, pero mínimo una pedrada sí se saca. Lo que quiero decir es que yo pelearé, hermano, yo en mi presencia no maltratarán a mi familia. Estoy hablando físicamente, naturalmente. ¿Cuántos de ustedes lo harían también? Si usted ve, hermano, que alguien le está agrediendo a su esposa o a sus hijos, hasta la señora, yo sé que muchas de ustedes mínimo un sombrillazo le da, pero usted no lo deja. O por lo menos se pone a gritar y a pedir auxilio. ¿Verdad, hermanos? En lo natural. Ahora, en lo espiritual, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un enemigo. Entonces, hermano, si nos sometemos al nombre del Señor, si nos sometemos a ese nombre, si nos entregamos, si nos rendimos a ese nombre, entonces Él nos da poder para estos que están bajo la potestad de las tinieblas. ¿No será, hermanos, que hay algunas familias, hermanos, algunas personas que están bajo el poder de la brujería? También. O de la hechicería, o de la idolatría. ¿Los vamos a dejar ahí, hermanos, que el diablo haga fiesta con ellos? Qué triste, porque casi, hermanos, hay un montón de gente ahí, hermanos, en el Facebook hablando de Dios y hablando esto del diablo, que muchos de ellos ni siquiera saben, hermanos, lo que es ser pastor. Ellos no saben, hermanos, el dolor que Dios pone en un verdadero ministro o ministra del Señor, en los verdaderos, por la humanidad. Escuchar a un sacerdote católico, hermanos, hablando del amor a los hijos es lo más tonto que puede haber, porque a ellos ni siquiera los dejaron casarse. Puede ser que sea psicólogo, puede ser que sea sociólogo, puede ser que sea psiquiatra, pero nunca podrá hablar de lo que es amar a los hijos hasta que no experimente en sí mismo el amor por los hijos. Los que tenemos hijos sabemos de lo que yo estoy hablando. Sabemos de lo que es acostarse uno preocupado que por qué no llega. Sabemos, hermanos, de esas cosas por experiencia. Y un montón de estos, hermanos, algunos otros, hermanos, les ve uno su iglesia y lo que hay son 4 personas ahí, y tal vez en una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes, y hay un poquitillo de gente ahí, y el montón de personas en el mundo, hermanos, algunos de ellos gimiendo bajo el poder de las tinieblas, deseando que alguien les ayude. Y el Señor, hermanos, diciendo: estas señales seguirán, vayan y hagan discípulos, bautícelos en mi nombre, y estas señales van a comenzar a seguirles a ustedes, van a comenzar a echar fuera demonios. Esos demonios que los tienen agarrados, esos demonios que los tienen aprisionados, esos demonios que los tienen cautivos a ellos, y que a usted, hermano, y a mí nos dieron potestad para echarlos fuera. No necesitamos tener un cuarto de liberación.
Usted lo puede hacer, hermano, porque esto es un asunto espiritual. Cuando subimos a ese monte nosotros a orar, eso era lo que hacíamos. Yo recuerdo a esta iglesia en un tiempo, nuestras reuniones, los líderes, ¿se acuerdan los líderes, hermano? ¿Se acuerdan las reuniones de líderes, hermana Olga? ¿Se acuerda? Aquí, esto lleno, aquí adelante. Y todo era algo extraordinario. Las vigilias que hacíamos, vigilias, hermano, nosotros usábamos el concepto de guerra. Sé que el concepto de guerra espiritual está equivocado. No es el concepto de guerra espiritual, sino de lucha espiritual, que es diferente. Y las multitudes comenzaban a venir. Yo creo que eso se va a despertar hoy, hermano. Es necesario que la iglesia vuelva a despertarse. Es necesario que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es necesario porque tenemos un mundo en destrucción. Pero, hermano, no pensemos primeramente en gente que ni conocemos todavía. Comencemos con la gente que sí conocemos, ¿verdad? Con papá, con mamá, con tu hijo, con tus hermanos, con tu esposo, hermana, con tu esposa, varón. Yo no quiero criticar a nadie, pero qué bonito me gusta cuando yo veo acá en la iglesia al esposo con su esposa. Me gusta eso. O cuando veo al papá con la familia. ¿Por qué no está tu familia hoy acá? ¿Por qué no está tu esposo? Ah, es que él no quiere. Ok. No, no es él el que no quiere, es el diablo el que no quiere. ¿Por qué tus hijos no están? ¿Por qué? No, es que ellos no quieren. No, es que hay algo, hermanos, que está obrando en ellos. Es algo que está obrando en ellos. ¿Por qué usted sí está? Alguien seguramente oró por usted. Pero ¿por qué no están ellos? ¿Por qué? ¿Vamos a dejar que los destruya el diablo, hermanos? Y algunos, hermanos, entiéndame, yo no lo estoy criticando lo que le voy a decir, quiero que despiertes. Algunos de ustedes, hermanos, nunca vienen a una reunión de oración aquí a la iglesia. Usted piensa que con venir el domingo ya. Ese es tu cristianismo, hermano. A eso ya te engañaron también. ¿Quién lo engañó? Decía el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Dios. Otra vez Pablo diciendo, Pablo tenía un temor, pero no era un miedo, no era miedo, pánico, no, temor reverente. El amor, porque el amor, hermano, nos hace temer por lo que amamos. Y decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sincera fidelidad a Dios. Algunos vienen de 15 a 15 a la iglesia, hermanos, y otros de mes a mes. ¿No será que están engañados? No será que están engañados. No, están engañados, hermanos. Créanme que yo he comenzado una lucha por ellos.
He comenzado una lucha, hermanos. Tengo un montón de gente en mi WhatsApp, hermano, pero un montón, y estoy peleando por ellos, estoy luchando por ellos. Y cada vez que a usted le llegue un mensaje mío, hermano, que le diga, hermano, día de reunión, venga, congréguese, hermano, sepa que también hay alguien que está orando por usted, luchando por usted y su familia. Y un día de estos vamos a comenzar a ver este lugar lleno. Vamos a comenzar a ver otra vez las multitudes venir. Vamos a comenzar a ver, hermano, la gente haciendo fila para entrar. Se los aseguro. Porque yo sé que muchos de ustedes hoy van a salir de este lugar con otra mentalidad. Muchos de ustedes, hermanos, yo les pido, unámonos, hermanos. Vengan, oremos. Mañana voy con mi célula, con ellos, voy a orar. Quiero tener por lo menos una media hora, vamos a luchar. Cuando yo era un impío, un mundano, ¿saben qué? ¿Sabe qué, John? Yo tenía un grupo, una barra, yo era el jefe. Y salíamos a pelear. A eso salíamos, Alejandro. A todos lados, y si tocaban a uno, nos tocaban a todos. Éramos como 20 y resto éramos. Entonces, que tocaran a uno, hermano, ay. De verdad, yo no estoy hablándoles. Usted me ve así, con este físico impresionante y todo, hermano. Yo peleaba. En serio. Como que ese espíritu venía, lo tenía ahí metido, nada más que equivocado. Y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando usted lee los evangelios, usted va a ver que Jesús a todo lado que llegaba, hermanos, era sanar, era libertar, echar fuera demonios, por todas partes. Porque a eso vino Él. Y voy a terminar con esto, hermanos. Voy a terminar con esto hoy. Acuérdense que viene la segunda parte, ya cuando hablaremos claramente, hermanos, de lo que realmente es atar y desatar. De lo que realmente es, en qué consiste esta batalla espiritual, que nosotros la ganaremos. Que nosotros la ganaremos. Jesús, hermanos, en su ministerio externo, o sea, sus 3 años y medio de ministerio, hizo 2 cosas muy interesantes y muy vitales. Él se ocupó de hacer esas 2 cosas. La primera fue exponer, sacarle los chuicas sucios, por decirlo de alguna manera, hacerle que quede expuesto ante toda la gente, que la gente se den cuenta. Se tenían que dar cuenta que lo que le estaba pasando a él, que lo que le estaba pasando al otro, que la condición que estaba no era otra cosa más que la obra del diablo en ellos. Por eso, lástima que no se puede poner Hechos 10:38. Y entonces, hermanos, nos encontramos, por ejemplo, Juan 10:10. Creo que todos hemos oído hablar de Juan 10:10 o lo hemos leído. ¿Qué dice Juan 10:10? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso lo dijo Cristo. El ladrón no viene a otra cosa, dice. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y entonces lo está exponiendo, lo está descubriendo, les está diciendo todo eso que a ustedes les está sucediendo, esa enfermedad, esa cosa, esa situación, eso que pasa allá, eso es la obra del diablo, eso es la obra del ladrón. Él ha venido a robar, a matar y a destruir. De muchas maneras roba, mata y destruye. Pero luego él dice y añade, dice, pero yo, me parece como que él se golpeó el pecho. Digo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No estaba hablando de plata, no estaba hablando de oro. Estaba hablando de una vida nueva. Yo he venido a darles una nueva vida, una nueva naturaleza. Yo he venido para que tengan vida.
Es verdad, el diablo ha estado haciendo de las suyas. El diablo ha estado haciendo de las suyas. Pero yo he venido. Y ese mismo que vino en aquel entonces y que habló, ese mismo es el que hoy usted y yo tenemos. De ese estoy predicando en este lugar hoy, diciéndoles, hermanos, que Él tiene todo el poder para libertarnos del poder de las tinieblas, del poder del diablo. No importa que la obra sea de brujería, no importa que la obra sea una hechicería, que le echaron una brujería, que le echaron una hechicería, que lo tienen atado en esto, que está amarrado con lo otro, que está bajo este poder. A mí no me importa, hermano, esas cosas, porque yo sé que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros tenemos poder para echar fuera demonios. Porque el Cristo de ayer es el mismo de hoy, aleluya. Porque el que libertó ayer, la diferencia es que aquel andaba externamente y físicamente, pero hoy, hermanos, ese mismo es el que mora en nosotros. Es el que usted le abrió la puerta de su corazón. Y que cuando Él crece y yo menguo, entonces lo mismo que hizo, Él lo hace hoy y lo hará mañana, pero lo hará a través de usted. O sea, que cuando nos paramos y le decimos: Satanás, suelta a mi familia, es el mismo diciéndole al diablo que la suelte. Se le paró delante al endemoniado gadareno y le dijo: déjalo, vete, sal de él. ¿Y qué creen que tuvo que hacer? Irse. No le quedó más camino, Ronnie. Tuvo que irse. Y así pasará hoy. Y así pasará mañana. Y Él lo expuso. Hermanos, si hoy estamos exponiéndolo, Él no solamente, hermano, lo expuso. Lo segundo que Él hizo, hermano, fue mostrar con palabras y con hechos la razón de su venida. Primero lo expuso y les mostró a todos que la obra, que lo que les estaba pasando, que el mundo estaba bajo ese poder, pero que Él había venido como otro mundo, como otro reino, como otro Señor, como el único Señor. Y con hechos y con palabras. Primero dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Se paraba y le decía a las multitudes: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Ven, pero no se quedó en palabras, sino que lo llevó a la realidad con hechos. Ese mismo es el que está en nosotros. Es el mismo, es el que se va a manifestar. Y que no hace falta que yo esté delante del endemoniado para decirle, hermano, al endemoniado, al demonio, no al endemoniado, al demonio, que salga de ese hombre. Dígale al diablo que suelte a su esposa o a sus hijos y verá que él tiene que hacerlo. No tiene que estar al frente de él. Usted lo puede hacer desde su cuarto. Si a nosotros nos hubieran oído allá, hermanos, orando en ese cerro, o si nos hubieran escuchado, Olga, cuando orábamos acá, los líderes, ¿se acuerdan? O en las vigilias, la gente iba a decir: están locos. Claro, hermano, era un bochinche lo que había ahí. Era un bochinche lo que había ahí. Todo el mundo gritando: Satanás, te reprendo, suéltalo, déjalo. Y digan lo que digan, aquí venían las multitudes. Y van a venir. Porque yo sé que hay algunos acá que se les está despertando algo. Yo sé que hay un montón acá que dicen: no. Satanás, ya no más. Ya no más. Y la otra semana que vamos a hablar de atar y desatar. Wow, va a estar, usted no se lo puede perder, hermano. Y si usted tenía la costumbre de venir cada 15 días, hermano, ya tiene que cambiar, hermano. Déjeme decirle que eso no es la dirección de Dios. Pues eso no es que usted está bajo el poder de Dios y que Dios le dije: hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. No. Usted tiene que venir, porque está en juego la salvación de su familia. Tus hijos no se pueden morir sin Cristo. Y tal vez usted me dice: hermano, es que ellos no quieren. No son ellos, hermanos. Es lo que hay en ellos. Es el que los gobierna. Claro, el diablo no quiere. Sí, el diablo no quiere. El diablo no quiere. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Me acuerdo una vez que Jesús le dijo, hermanos, al demonio, al diablo que operaba a través de Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, me estás estorbando. Dígale eso, hermano. Deje que el Señor siga diciendo eso. Dígale: Satanás, deje estar estorbando la obra de Cristo en mi familia. Dígaselo. Dígaselo. No es que está estorbando la obra de Cristo en sus hijos, la obra de Cristo en su esposo o en su esposa, la obra de Cristo en su papá o en su mamá. Dígale: ya, Satanás, ¿sabe qué? Satanás, ya, Satanás, deje estar estorbando la obra de Cristo. Deje estar estorbando la salvación de mi familia. Te ordeno que te apartes. Pero hágalo con autoridad. Hágalo. Y si usted todavía dice: no, es que a mí me falta, entonces dígale: Padre, por favor, bautízame en Cristo. Dígale: Jesús, bautízame en tu nombre. Señor, lléname, que ya no viva yo, que viva Cristo en mí. Y entonces suplícale al Señor que haga morir en ti ese viejo hombre, que haga morir en ti a ese que peca, para que ya no pequen más. Y entonces, hermano, dejaremos de ser niños fluctuantes y comenzaremos, hermanos, como dijo Pablo en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo decía: cuán grande lucha sostengo por ustedes, los que nunca han visto mi rostro. Le decía a los colosenses. Pablo pasaba luchando. Él decía que luchaba con poder, que las armas de él no eran carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Wow. Vamos a ver este lugar llenarse. Vamos a ver a tus hijos salvarse. Vamos a ver a tu familia, porque usted no se va a ir de aquí igual. A mí me parece que algunos de ustedes eran bochincheros como yo, hermanos. A mí me parece que a algunos de ustedes les gustaba el miche, decimos en Costa Rica. Ok, juntémonos, hagamos una barra. Hagámonos una barrita, hermanos. Ojalá una barrita de unos 500. Y vamos, y salgamos. Y vamos a decirles: diablo, usted tiene que soltar a mis hijos, a mi familia. Y también a mis amigos y mis vecinos. Ahora viene la reunión de parejas, hermanos. Y vienen parejas de gente inconversa. Ya estoy orando por ellos y diciendo a Satanás: usted no va a cegar el entendimiento. Que Dios use a Alex para que les hable con claridad a ellos y reconozcan a Cristo. Porque también tenemos que predicar a Cristo con claridad, que la gente lo conozca. Repito, Jesús hizo dos cosas en su ministerio que nosotros las tenemos que hacer: exponer al diablo, que es lo que estoy haciendo, diciéndoles que él sí existe, diciéndoles que él es, hermanos, que él hace cosas. Pero lo otro que Jesús también hizo fue mostrar con palabras y con hechos la razón de su venida. ¿A qué vino el Señor? Ya se compuso. Me pueden poner Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 y ahí termino. Ahí terminamos. Vean que ya terminamos. Solo quiero que vean eso. Jesús, hermanos, expuso al diablo, lo desenmascaró, lo puso al descubierto. Eso fue lo primero que él hizo, hermanos: declarar que lo que estaba pasándole a los hombres era obra del diablo. Y él vino, y vean lo que dice ahí, hermanos, el apóstol Juan con respecto a Jesús. Dice: para esto apareció. Para esto, el que practica el pecado es del diablo. La gente está practicando el pecado porque cuando dice que son del diablo, no es que el diablo es el dueño. Lo que quiere decir es que están bajo ese poder. Y el diablo, hermanos, es el que los controla. Dice: pero para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y ese Cristo es el que está en usted. De ese es el que hemos hablado, que ya no viva yo y viva Cristo en mí. De ese hemos estado predicando los últimos años. Ese que no solamente va a deshacer las obras del diablo en nosotros, sino que nos va a usar a nosotros como instrumentos, como dijo Pablo a Timoteo, que si alguno se santifica y se aparta de esas cosas, dice, será instrumento de justicia para la gloria de Dios. Y entonces, hermanos,
no solamente deshace las obras del diablo en nosotros, de repente usted no puede pecar, así va a suceder, no puede, porque ya fueron desechas las obras del diablo en usted, o sea, el pecado, pero te utilizará y serás instrumento de él para deshacer las obras del diablo en esos. Empecemos con nuestra familia, para que ellos también, como usted y yo estamos conociéndolo, también ellos conozcan al Hijo de Dios. Y a su nombre, ¿cuánto le pueden dar un aplauso al Cristo bendito de la gloria? Póngase de pie, mi hermano querido y amado.